Ya. Porque lo que quiero decir es que, bueno, como dije, hoy día voy a enviarles los desafíos corregidos, si es que el Dios Internet me acompaña. A propósito, quería preguntar, ¿ahora la transmisión funciona bien o me escuchan mal? O sea, interrumpido. Funciona bien, Se profe. escucha bien, profe. Ah, ya. Bueno, menos mal. Así que parece que por lo menos esa parte se recuperó un poco, porque hoy día en la mañana no estaba funcionando muy bien. Bueno, a lo que iba, es que después ustedes, por supuesto, tienen la posibilidad de reclamarme, ¿ya? Pero les digo al tiro respecto a los reclamos, lo siguiente. Yo, para poder corregir bien, bueno, leí ah, ¿cómo se dice? Esa cosa cuando le dicen a uno tal, no, es como un protocolo, sí, ¿La no, pero pauta? tiene otro, no, no, pauta, bueno, también la tengo, eso, la rúbrica, eso era. Yo la leí y aquí me imprimí la pauta, ¿ya? Son varias hojas, son 4 hojas, me las imprimí y lo que pasa es que tomé la rúbrica. La rúbrica se supone que se publicó también en lineal.usach.cl, ¿ya? Ahí debería estar la rúbrica publicada para todos. Entonces, me dicen ya, tal parte, tal puntaje. Eh, lo que sí es que hay una, o sea, hay como porcentaje de los puntos, ¿ya? Y lo que yo hice fue traducir eso, o sea, aquí ustedes pueden ver los porcentajes que me anoté de este lado, y aquí lo traduje directamente en décimas del otro lado. Y lo que yo siempre hago es que yo miro hasta qué punto está. Sí, pero está en el curso general, está en alguna parte. Ahora, a lo que voy es que con la rúbrica misma, corregir con la rúbrica, la verdad es medio horrible, ¿ya? O sea, para un profesor. Entonces, por eso yo siempre hago ese trabajo previo en el sentido de que miro la rúbrica y la traduzco en puntaje. Y por otro lado, Este otro así, pues bueno, obviamente van a sacar. bueno, una cosa que yo hago siempre es que yo siempre miro si ese aspecto está cumplido, parcialmente cumplido o no muy bien cumplido, ¿ya? Entonces ahí yo siempre, en cualquier corrección donde hay puntaje asignado, yo siempre miro hasta qué punto está el error y si es un problema serio de concepto o si es un problema eh, de traspaso, de que uno se equivocó en el número, ¿ya? Así que yo siempre doy puntaje parcial en el sentido ahora justamente de la rúbrica, ¿ya? O sea, pero eso es un criterio que yo aplico siempre en todas las correcciones, ¿ok? La evaluación exacta, detallada, está también en el, en el sitio de Lineal, ¿ya? Pero tengo entendido que los desafíos deberían valer una prueba o algo así. Los desafíos en conjunto. Wow. Ya, pero
por último, no estoy 100% segura ahora respecto a eso, pero por lo mismo, mejor que revisen ahí en el sitio de lineal.usach.cl, ¿ya? Ahí Vale. está la información exacta y oficial. ¿Ok? Bien. O sea, en sí yo creo que debería haber pocos reclamos respecto a la corrección. Ahora, lo que sí hay una cosa que les voy a pedir, que por favor revisen si yo sumé bien las décimas. Las décimas las anoto siempre en un círculo y después voy sumando, ¿ya? Si hay algún error, si se me pasó por sumar alguno, sí, pero no importa. Bueno, estaba respondiendo al chat. A lo que me refiero es que si hay algo, digamos, si hay algún puntaje que no sumé, ya avísenme por favor y eso se va a corregir, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Y la otra cosa es que también yo me descargué los archivos y les puse comentarios. Por eso, o sea, me refiero, ahí intenté explicar un poco, al menos, dónde estaba la mayoría de los problemas. Ahora, hay una cosa que yo sé que puede pasar en el primer desafío principalmente. Lo que pasa es que en esa coordinación siempre asignan un porcentaje de que el estudiante corrobore sus resultados utilizando el SILAB, ¿ya? Lamentablemente eso está incluido en todos los ejercicios, aunque eso no esté mencionado específicamente, ¿ok? Pero en total, en este caso ahora, igual el porcentaje, o sea, eso fue el 2A y el 2C, fueron solamente 2 décimas que correspondían a la evaluación, o sea, a la corroboración de los resultados en el SILAB. ¿Qué más? En el primer ejercicio hubo varios que hicieron caminos muy diferentes, muy creativos, y eso yo lo valoro, porque de esa manera se notó que no había tanta, o sea, que no copiaron tanto. Y eso lo valoro mucho, porque la verdad significa de que entendieron de que esas cosas las aprenden para ustedes y para que les vaya bien después en los ramos que siguen, ¿ya? Eso, entonces me parece bien eso en general. Tengo pocas sospechas de copia en relación a otras ocasiones, a eso me refiero. Por eso los felicito como curso en general. Creo que trabajaron de manera bastante honesta, ¿ya? Así que, por favor, sigan así, aunque uno al final tenga quizás 1 o 2 décimas menos, pero esa va a ser una nota honesta. Y eso es lo que... ¿Qué copiaste? ¿Copiaste todo? En cálculo. Bueno. Ya, Felipe, solamente como aviso, tú tienes tu micrófono abierto. Profe, ¿Sí? resulta que uno cuando se mete a la reunión el micrófono se abre automáticamente, igual como para los que andan menos atentos, se les debe olvidar apagarlo. A mí me ha pasado varias veces que... Sí, lo que pasa es que yo no lo cierro al principio. Ah, profe, podría configurar eso porque se imagina un día mi mamá me está retando, van a escuchar todos cómo me pega a mí. No. Son cosas que pasan.
a lo que me refiero es que por eso ahí ustedes deben mutearse porque yo quería dejar eso más bien abierto, ¿ok? La idea es que me hablen lo más que puedan, ¿ok? Y de hecho les quiero pedir eso, que me hablen, ¿ya? Por mí nadie tendría que mutearse, que solamente lo estaba diciendo ahora porque para que después no se sienta de que pase una plancha como la que me comentaste recién, ¿ya? Bueno, ahora lo que sí, como pasamos ahora el receso, lo que pasa es que ahora debemos empezar con otro tema, con un tema nuevo, que también tiene muchísimas aplicaciones y acá voy a compartirles pantalla y arreglar aquí mi pantalla para poder ver el chat. Pero por favor, dudas, consultas, háblenme por favor, ojalá de manera directa. ¿Ya? No las subí todavía. Les voy a enviar primero a ustedes a cada uno individualmente por su correo. Les voy a hacer llegar su trabajo corregido para que puedan ver la nota y puedan ver los comentarios también que yo puse. ¿Ok? Y porque quería tener todos listos para mandar todos ahí de a una. Claro que de a una no puedo porque como tienen que ser correos individuales me voy a demorar un ratito ya. Y voy a avanzar en orden alfabético, pero quizás empiezo desde atrás para adelante para que no sea tan injusto para los que están al final. Porque me refiero, siempre reciben sus cosas al último. Eso. Entonces, y de ahí ustedes van a tener unos días para que me puedan reclamar. Si quieren, podemos discutir también el jueves en la clase todavía, al principio, ¿ya? Si alguien me quiere reclamar algo o, a ver, el jueves creo que tengo solamente álgebra. Sí, creo que el jueves podríamos, por último, discutir también después de la clase en forma privada, si alguien me quiere reclamar algo de la corrección. ¿Ya? Sí, el jueves podríamos, después de la clase, si es que ustedes tienen tiempo. Ahora, eso, y después recién más o menos el próximo fin de semana voy a subir las notas al LOA, ¿ya? No las voy a subir al U-Virtual, pero tienen que estar en el LOA, eso es lo que cuenta en la administración, ¿ok? Bien, entonces miremos acá. Ahora, el siguiente tema que nos toca aquí son espacios vectoriales. Ya, ahora, aquí la idea es la siguiente. Bueno, ahora por hoy día, o sea, por esta semana vamos a ver solamente la definición con ejemplos y subespacios. Y quizás un poco la idea del generador. Y después la próxima semana ya vamos a ver lo de sistemas de generadores y eso. De todas maneras, estamos realmente absolutamente al día en lo que es la programación del syllabus, para que tengan la referencia. El syllabus también está en lineal.usach.cl, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto a lo que hemos hablado recién? ¿Sí? ¿No? Entonces avanzamos. Ya, muy bien, gracias por hablarme. Ya, entonces, aquí está primero la definición. Aquí primero van a poner unos ejemplos acá. Ahora, a lo que voy es que
Los espacios vectoriales en general se caracterizan de la siguiente forma. Existen muchos objetos matemáticos bien diferentes, ¿ya? O sea, donde tengo objetos que son muy diferentes, que pueden ser una cosa, o sea, pueden ser bien distintos. Los objetos con los que estoy trabajando, pero tienen la misma estructura matemática, ¿ya? Y eso es lo que se quiere definir aquí con los espacios vectoriales. Entonces, a ver, aquí hay unos ejemplos, pero ¿saben qué? Me gustaría mirar primero un poco la definición acá, ¿ya? Creo que así va a quedar un poco más claro y después miramos los ejemplos y de esa manera vamos a poder analizar los ejemplos de mucho mejor forma. Porque ahora ustedes vieron cuando yo pasé las hojas aquí, había polinomios, había matrices, había vectores, había funciones, ¿ya? Así que hay de todo, ¿ok? Entonces, veamos primero cómo podemos meter toda esa ensalada en una misma, o sea, ensalada de distintas cosas, ¿ya? En una misma clasificación, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ahora aquí definimos. Aquí utilizamos siempre un conjunto que denotamos con la V mayúscula, bueno, la V corta, ¿ya? Y esto va a ser un K espacio vectorial. Bueno, hasta acá. Ahora, ¿qué es K? K es el cuerpo aquí. Para nuestros propósitos, aquí K, por lo general va a ser los números reales o a lo más los números complejos. ¿Ya? Eso va a ser para nuestros propósitos. ¿Y qué significa eso? Tengo aquí un conjunto de elementos que no es vacío, ¿ya? Porque si no sería fome, ¿para qué defino algo que es vacío? De objetos. Y ese tipo de objetos acá, eso pueden ser, como ya lo vimos así a la rápida ahora recién, pueden ser polinomios, vectores como tal, pueden ser polinomios, ya dije, matrices, o funciones, por ejemplo, también, y hay otro tipo de, incluso de objetos que podríamos incluir, pero que en la práctica para ustedes no tienen tanta importancia. Entonces, aquí tengo un conjunto de objetos, ¿ya? O sea, es como simplemente un saco de objetos, por decirlo así. Y esto lo voy a llamar un K espacio vectorial, entonces con K un cuerpo, los números reales o los complejos. Entonces, si el saco no está vacío, y además aquí entonces necesito, por un lado, esa operación interna como una suma. O sea, yo tengo que poder, aquí, operación interna suma. ¿Ya? O sea, yo puedo tomar un objeto de mi saco, tomo otro objeto del saco y los puedo sumar. En el sentido, tengo una pera, tengo otra pera y la sumo y tengo dos peras. ¿Ya? Y ahora, si se fijan, cuando yo estaba diciendo dos peras acá, el número 2 es un número real en este caso. ¿Ya? Y ahí tengo la composición con los elementos del cuerpo. Y ahí respecto a esa operación es un grupo abeliano en el sentido de que, o sea, aquí eso es asociatividad, aquí tengo el elemento neutro, aquí tengo el elemento inverso y aquí tengo la conmutatividad. ¿Ya?
O sea, aquí, grupo abeliano, eso lo vieron ustedes en el primer semestre en álgebra 1, ¿ya? Que son esas 4 propiedades acá, que aquí es la asociatividad. Esto de aquí es el elemento, o sea, existencia del elemento neutro. Acá tenemos el elemento inverso. Y acá tenemos la conmutatividad. Profesora, ¿Sí? entonces, por ejemplo, los reales es un grupo abeliano. Sí. Aquí también los enteros, por ejemplo, son un grupo abeliano. Respecto a la suma. Los naturales no, porque en los naturales no están los negativos. Porque aquí para el elemento inverso necesito, por decirlo así, menos el número. ¿Ya? Eso. Y además, sobre este saco de peras que tengo, ¿ya? Tengo otra operación. Una la llamo operación interna, como la suma, y la otra la llamo operación externa, y aquí es una multiplicación eso, pero es multiplicación por escalar. ¿No? Tengo que tomar este. Aquí, operación externa, y, o sea, aquí definida con ese puntito nomás, y si se fijan, aquí tomo un elemento del cuerpo y lo multiplico por el elemento del espacio vectorial de mi saco de elementos. Entonces, aquí, si se fijan, acá pusieron K igual a los reales o los complejos. Para nuestro propósito va a ser eso. En general, sí, no, para aquí van a ser ese tipo de cuerpos, ¿ya? Y aquí, entonces, tenemos de nuevo, a ver, no, tengo que cambiar aquí el lápiz. Aquí, si multiplico un escalar por una suma de elementos, entonces puedo también sumar los elementos y multiplicar a cada uno por el escalar. Es en ese caso aquí el elemento del cuerpo, este número por decirlo así, lo llamamos escalar. ¿Ok? Y también si yo sumo dos escalares y los multiplico por un elemento, también eso lo puedo separar. Esto de aquí, estas dos, son la distributividad. ¿Ya? Estas dos. Ping. Yup. Distributividad. Profesora, ¿Sí? me confundí un poco con operación externa, que antes mencionó operación interna como el más. Sí, pero tiene mucho que ver con efectivamente con la suma y con con el producto por escalar. Después con los ejemplos le va a quedar eso, pero súper claro, ¿ya? Ok, yes. Aquí también eso es una asociatividad acá. Aquí tenemos asociatividad. Y aquí y tenemos, bueno, esto de aquí es, bueno, aquí eso no es respecto al elemento, o sea, esto aquí es respecto al elemento neutro de la suma, pero bueno, a lo que me refiero,
es que esto de aquí quiere decir esencialmente si un producto aquí de este estilo, un escalar por un vector, es igual a 0, o sea, el vector nulo, ¿ya? Entonces, o el número es 0 o el vector era 0 de antemano. Uno de los dos tiene que ser 0 al menos, ¿ya? Ahora, bueno, aquí pusieron eso de que los elementos del conjunto V se van a llamar vectores y los elementos del cuerpo van a ser los escalares, ¿ya? Y para denotar entonces aquí de manera completa el objeto que estamos construyendo, entonces miramos, o sea, lo anotamos acá. El V, primero el conjunto, después la operación interna, la suma, coma el puntito ahí por la operación externa y el cuerpo respectivo. Aquí en general va a ser R o C, ¿ya? De hecho, en general va a ser R y C en muy pocos casos. Ahora, para ver ahora esas dos cosas, o sea, más bien, aquí vimos entonces un conjunto de algún tipo de objetos, va a ser un K espacio vectorial. Si no es vacío, ya eso es como un poco para excluir los casos fomes, pero esencialmente las propiedades importantes aquí son de que tenemos una operación interna que se comporta bien, en el sentido de que forma un grupo abeliano, y una operación externa. Ojo, la operación externa se comporta bastante bien, pero no es un grupo abeliano, ¿ya? Entonces, miremos aquí los ejemplos que pusieron acá. Ups, me pasé un poco de largo. Acá. Dejemos el 1. Tomemos aquí el ejemplo 2. Aquí tenemos un polinomio de grado n, no, de grado s, perdón, ¿ya? Entonces, ¿podemos sumar dos polinomios? ¿Qué me dicen ustedes? Si tienen el mismo grado, sí. Ya, podemos multiplicar, no sé, si yo tengo un polinomio de grado n y lo puedo multiplicar por 3. Sí. ¿Y cómo lo hago? Uno por uno. O sea, El distribuida. escalar, claro, eso. O sea, aquí, si yo multiplico un polinomio por 3, simplemente multiplico todos los coeficientes por 3, cada uno. Al igual que si yo sumo dos polinomios, entonces sumo los coeficientes respectivos acá. Sumo los términos constantes, después sumo los coeficientes que acompañan al x, después sumo los que acompañan al x cuadrado, ¿ya? O sea, es como una coordenada eso, ¿cierto? Y de hecho, los polinomios de grado n, con un n fijo, forman un espacio vectorial de los que vamos a estar tratando. Porque justamente podemos hacer todas esas operaciones que vimos abajo. O sea, podemos sumar polinomios y se comporta bien porque simplemente operamos sobre los coeficientes, ¿ya? Podemos multiplicar por un número, ¿ya? Porque simplemente multiplicamos cada uno de los coeficientes. ¿Se entiende? ¿Mm? Cric, cric. Lo que pasa es que en ese sentido, si yo estoy trabajando no sobre este conjunto de acá, sino sobre sería el R sub n de x, ¿ya? Entonces se toman acá
bueno, o sub S en este ya, bueno, hasta acá, hasta n, a sub n, ¿ya? Tomo todos los polinomios de grado a lo más n. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo, digamos, los coeficientes que me acompañan las distintas potencias del X, son como las coordenadas. Y de hecho, ahora ahí viene en el ejemplo 3, ¿ya? Tenemos, digamos, lo típico. Acá, aquí pusieron solamente en R2. R2 es el plano, ¿ya? Entonces, ahora en el plano tengo dos coordenadas. ¿Ok? La coordenada X y la coordenada Y. Y aquí, bueno, en especial yo puedo escribir cada vector X, Y, y estos aquí son vectores, y así ustedes también lo conocen desde el colegio, ¿o no? ¿Han visto vectores en algún momento en el colegio? Sí, profe. Una hora en física también. Ah, ya. Bien. Lo que pasa es que en ese contexto, en sí, ese debería ser el primer ejemplo, porque es el ejemplo más natural y de donde se explica también el lenguaje que se utiliza. Porque ahora aquí estamos hablando de vectores. X, Y es un vector, ¿ya? Que tiene dos coordenadas. Bueno, en especial lo podemos escribir de esta forma siempre. Y además podemos, por ejemplo, sumarlo y escribir eso de dos formas diferentes. Y entonces aquí obtenemos la multiplicación por escalar. Aquí. Ah, perdón, tenía el lápiz al revés. Y ahora con la tinta equivocada, aquí, con esto, ya. Aquí, esto es la multiplicación por escalar, como la definimos recién, ¿ya? Y esa simplemente la hago, paso este múltiplo aquí para adentro en cada coordenada. En un polinomio hago lo mismo si pienso que lo que marqué aquí en amarillo son las coordenadas. En este caso aquí, este polinomio de acá, de hecho tiene n más 1 coordenadas, porque está la a sub 0. ¿Ya? Bien. Entonces, de esa manera, este vector lo podemos escribir siempre también, por ejemplo, como utilizando eso de aquí arriba. Este vector de acá, X es un número, ¿ya? Entonces, este X lo puedo sacar para afuera y dejar solamente el 1 aquí adentro, ¿ya? Y acá el 0, 1. Y entonces, eso significa de que aquí ustedes saben, esto de acá son los vectores que van en los ejes. Este de aquí está en el eje X de longitud 1 y este de aquí está en el eje Y. ¿Ya? Pero aquí, con este ejemplo de acá, con los vectores, queda como súper natural la explicación, o sea, la definición que vimos recién. Lo cómico es que eso funciona también de la misma manera. ¿Qué otra cosa? No, la operación externa en general siempre es una multiplicación por escalar. ¿Ya? O sea, no hay... O sea, después podemos hacer otras operaciones dentro de un espacio vectorial, pero eso queda para más adelante, ¿ya? Pero eso siempre, esencialmente, es la multiplicación por escalar. Bueno, aquí sí, por supuesto que existen construcciones que pueden ser mucho más abstractas, pero bueno, ya, no es tan necesario. Lo que yo quiero mostrar aquí con esta parte, más bien, es que lo que parece natural, porque ustedes ya lo han visto en el colegio, de los vectores, ¿ya? Los vectores, o sea, R2 aquí, forma un espacio vectorial.
y de hecho sobre los reales, porque los coeficientes son números reales. Y multiplico aquí por números reales, ¿ya? Y tengo aquí las coordenadas y tengo aquí tengo los vectores de la base euclidiana. No sé si alcanzaron a ver esa parte también. O sea, por decirlo así, las dos direcciones en los ejes, ¿ya? Eso de aquí es como bien natural, ¿ya? Si miramos el plano, parece como obvio, ¿ya? Pero los polinomios funcionan de la misma forma. Y esa es la parte bonita, de que ahí tenemos una definición para algo y hay muchos otros objetos que se ven muy diferentes, pero se comportan de la misma manera. Porque de hecho aquí el espacio de los polinomios de grado a lo más n también forman un espacio vectorial. ¿Ok? Otro ejemplo de espacios vectoriales acá, bueno, aquí pusieron también un ejemplo bien chiquitito, es el de las matrices. Entonces, con eso aquí reconectamos con lo que habíamos visto antes, o sea, aquí, bueno, al principio del semestre, en el sentido de que las matrices en general, cuando tengo el tamaño fijo, ¿ya? Forman un espacio vectorial. Ahora, ¿por qué? Yo puedo tomar dos matrices y puedo sumarlas. A ver, aquí la observación sería más bien como ejemplo, no sé si lo pusieron más abajo ahora. Perdón, mi vecino se puso a cortar ahí ya. Aquí tomamos dos matrices en el, pongámosle, el conjunto de las matrices con coeficientes reales de n por m. ¿Ya? Entonces, esto es espacio vectorial. ¿Por qué? Yo puedo, o sea, el espacio de las matrices de n por m ya no tienen que ser cuadradas. Y esto es un espacio vectorial porque aquí, ya que puedo sumar dos matrices, ¿cierto? Mientras tengan el mismo tamaño. Y esa suma se comporta muy bien. Es asociativa, es conmutativa. ¿Qué más? Existe el elemento neutro, la matriz nula, y existe la matriz inversa. Respecto a la suma, ojo, respecto a la suma. ¿Ya? O sea, existe el menos A. ¿Ya? Así que respecto a la suma se comporta bien. Y además, si yo quiero multiplicar una matriz por un escalar, entonces esta multiplicación por escalar también funciona bien porque simplemente lo que hago es multiplico cada una de las entradas por este lambda. ¿Se ve? O sea, esta parte de aquí también funciona bien. El resto se hereda de que el hecho de que cada entrada en una matriz es un número real. Y aquí estoy operando también con números reales. Entonces, funciona bien el asunto porque en los reales eso funciona bien. ¿Ya? A lo que voy es que aquí, para que sea espacio vectorial, yo no necesito la multiplicación entre dos matrices. Eso no se pide. Solamente se pide la multiplicación por un número. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte? Profesora, ¿puede repetir lo último que dijo, lo del número, por favor? Lo que pasa es que nosotros vimos, de hecho, dedicamos bastante tiempo antes del receso
a ver el tema de la multiplicación de matrices y cuando existe la inversa de una matriz, inverso multiplicativo, ¿cierto? Pero ojo, eso ahora aquí no se pide para un espacio vectorial, ¿ya? Aquí no tenemos que multiplicar una matriz A por una matriz B. Eso no, la operación externa es solamente multiplicación por un número, por un escalar, ¿ya? No es la multiplicación dentro, o sea, del mismo tipo de objetos. ¿Ok? Entonces, por eso aquí las matrices forman efectivamente un espacio vectorial, aunque lo que ya hemos visto, la multiplicación entre matrices, bueno, funciona más o menos cuando quiere nomás, ¿ya? Profesora, ¿Sí? entonces para que sea espacio vectorial, tiene que poder Solamente sumarse y por un lambda. la multiplicación por escalar. No Ah, necesitamos más de que esas dos operaciones funcionen bien. No necesitamos nada más, no tenemos que pedir más. ¿Ya? Eso era lo que yo quería destacar aquí con el ejemplo de las matrices. Ahora, aquí vemos un ejemplo interesante. Les voy a explicar un poco la idea. A propósito, ese texto también está en palillo.usach.cl, ¿ya? Ahora ya estamos con el tercer texto, pero estoy ocupando el texto del curso para asegurar de que vayamos siempre como a la par con los otros cursos, ¿ok? A lo que voy es que ahí tienen que pinchar en la parte de como el libro de álgebra 2, ¿ya? Y ahí lo pueden descargar por capítulo, y esto de aquí es el tercer capítulo, ¿ok? Para que se descarguen el texto y después pueden leerlo con un poco más de calma, ¿ok? Yo les voy a explicar aquí ahora una idea aquí, exactamente, este link es, ¿sí? Aquí es lo siguiente. Si se fijan, aquí tenemos una función, ¿ya? Bueno, esta función dada de esta manera. Vale menos 1 aquí hasta el 0 y después del 0 en adelante vale más 1. Eso es lo que se llama una función salto, ¿ya? O sea, en especial aquí tiene un salto en el 0. Y además, bueno, aquí en este caso no la definieron para el valor de, o sea, el valor de 0, o sea, de f de 0, ¿ya? Pero no importa, no lo necesitamos. Lo que pasa es que la idea de las series de Fourier que van a ver al final de cálculo 2, ¿ya? Aunque esas quedan muy al final, es que utilizamos funciones seno o coseno. Bueno, en este caso acá, si se fijan acá, esta función tiene como, es impar acá. O a ver. Sí, es impar. Entonces, como la función seno también es impar, la idea ahora es intentar construir, a ver, miren acá este ejemplo, con el polinomio. Aquí tenemos potencias de x, ¿ya? ¿Y dónde están aquí las potencias de x? Ahora, lo que hacen las series de Fourier es colocan las funciones seno o coseno. Simple seno o coseno, pero de un múltiplo de npx. A ver. Bueno, ya depende de cómo se describe la fórmula. Ya, ahí existen diferentes formatos, pero en el sentido de que yo tomo una vez, esto de aquí correspondería al seno de x, esto de aquí sería el seno de 2x,
después seguiría el seno de 3x y así sucesivamente hasta el seno de nx. ¿Ya? Bueno, aquí hay detalles del intervalo sobre, ya, pero no nos metamos en eso. La idea es la siguiente, estas potencias x acá, digamos como estructura, las podemos reemplazar aquí también, en este caso acá, por las funciones seno de x, porque las funciones seno de x también son impares. Y lo que queremos hacer es describir esta curva, o sea, este gráfico de aquí de la función f original, de la mejor manera posible, utilizando una suma de funciones continuas, para que yo tenga algo continuo. Entonces aquí ustedes pueden ver, si agrego otro término aquí con 3x, ya voy a estar aproximándome de mejor manera. Agrego aquí el con 5x, y ya está tomando como bastante bien la forma, ¿o no? Acá tengo otro término más. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí pusieron hasta el término 99 acá. Y miren cómo queda la curva. Cuando ustedes grafican esta curva de acá, de esto, miren cómo queda. Ya queda bastante bien, según lo que queríamos describir, y ahora con la diferencia de que ahora esta cosa de acá, esta suma, aunque es bastante larga, bueno, pero esta suma aquí es una función continua ahora. ¿Ya? Lo que pasa es que esa es la idea de las series de Fourier. Y ya que estamos con eso, aquí ustedes pueden ver, aquí donde tenía yo el salto, aquí la función oscila todavía bastante, y de hecho oscila, o sea, mientras más se aleja, más se aplana, y mientras más se acerca, como que más oscila, ¿ya? Esto se llama el fenómeno de Gibbs. Bueno, el tema es que eso es como lo que... Ya, a ver, les voy a explicar de la siguiente forma. Lo que pasa es que si yo tengo, por ejemplo, un sistema eléctrico, ¿ya? Aquí no tengo o sea, una central, la tengo prendida, por ejemplo. Ah, no, pero aquí mejor, ya, pongámosle. Aquí está apagada y en ese momento, aquí en el momento cero, la prendo, la meto al sistema, ¿ya? Entonces, lo que eso hace es que aquí al principio, o sea, como en la realidad, la corriente, digamos, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, o sea, bueno, excepto si nos metemos en la física cuántica, ya, pero en general los sistemas ya son un poco más lejos, más lentos, ya. Entonces, aquí igual, aunque esté aquí apagada y la meto, la pongo, o sea, cambio el interruptor, igual el cambio no es instantáneo, porque yo igual me demoro un poco en apretar por último el botón, ¿ya? Y eso igual induce acá ese ruido en el sistema. Y eso, bueno, no sé, creo que ustedes estaban muy chicos todavía, pero como a fines de los 90, a principios del 2000, hubo una vez un gran apagón en la zona central. Y eso ahí fue al revés, de que hubo una central eléctrica que estaba inyectando energía y, bueno, se cayó, se rompió algo, salió fuera del sistema, y por esa inyección aquí de estas oscilaciones, se cayó todo el sistema interconectado central porque no lograron controlar aquí esas oscilaciones y se agrandaron y después se cayó y chaulín. Y de hecho eso es un campo de la investigación que está abierto todavía, el
como por ejemplo amortiguar sistemas interconectados eléctricos cuando hay algún ruido, algún problema, ¿ya? O sea, cómo amortiguar ahí las oscilaciones para que el sistema no se caiga. Bueno, eso respecto a lo de Fourier, pero a lo que voy es que si se fijan acá, podemos tomar esta suma. Entonces acá tenemos, bueno, en este caso aquí, los coeficientes aquí. Dijimos, estas funciones seno son como los x en un polinomio. Entonces aquí, el coeficiente aquí sería 1, ¿ya? Aquí es 1/3, aquí es 1/5, aquí es 1/7 y aquí es 1/99, ¿ya? Y estos serían los coeficientes. Pero la función, digamos, eso opera igual, podemos trabajar con eso igual como con un polinomio o igual como con un vector en el plano. Solamente, bueno, este plano aquí tiene un poco más dimensiones, ¿ya? Y aquí tenemos la multiplicación por escalar, porque este pi cuartos simplemente lo multiplicamos aquí adentro por todos los elementos. Bueno, creo que me desvié aquí un poco. Si quieren pueden leerlo después un poco más con calma. Pero me refiero, estas son, por eso pusieron acá esos ejemplos, porque aquí con eso, con los 90, o sea, hasta el término 99, ya tenemos una aproximación bastante buena a la curva original, y esto de aquí lo podemos operar como si fuera un polinomio, ¿ya? Lo único es que aquí, esto de aquí adentro, el del seno, eso me indica el lugar, es como la potencia del x. Aquí en este caso es el 3x, el 5x, entonces, ¿cómo decirlo así? Esto corresponde aquí al, pongámosle x, esto aquí correspondería al x al cubo, x a la quinta, x elevado a 7 y x elevado a 99. ¿Se entiende? ¿O no mucho? ¿Los confundí? Lo que quería decir es que los objetos que pueden ser muy diferentes, como son en este caso los polinomios, las matrices, los vectores, o en este caso aquí una suma de funciones, tienen el mismo comportamiento. Y podemos hacer las mismas operaciones como las definimos acá. Con la operación interna, simplemente la suma, y donde se comporta súper bien, ¿ya? Y con la operación externa, que es la multiplicación por un número, por el escalar, ¿ya? Por lo general voy a utilizar aquí la palabra también, si tomo funciones, sí, forman un espacio vectorial. Las funciones me refiero. Eso, por lo general voy a utilizar aquí esta nomenclatura con vectores y escalares, ¿ya? Ahora, lo que sí, hay una cosa que también es muy importante cuando uno se mete en esa materia aquí un poco, es que siempre hay que tener muy claro cuando estamos hablando de un vector y cuando estamos hablando de un escalar. Eso va a ser muy, pero muy importante también para ustedes cuando vean cálculo en varias variables, o cálculo 3 o cálculo avanzado, no sé cómo se llama ahora, ¿ya? Pero ahí van a tener que distinguir siempre muy claramente cuando ustedes trabajan con un vector y cuando trabajan con un escalar. Por lo mismo, en el caso de
de cálculo, por lo general recomiendo colocar para U la flechita encima, ¿ya? Para indicar de que esto es un vector. Ahora, cuando uno lo ve escrito en un texto, muchas veces, o sea, principalmente porque los textos a veces son ya un poco más antiguos, ponen solamente la U más gruesa. Bueno, yo voy a intentar aquí hacerla más gruesa, ¿ya? Con letra gruesa. Eso en los textos también significa que se trata de un vector. Pero cuando uno trabaja con un lápiz, pasta, resolviendo los ejercicios, entonces es mejor colocar la flechita, porque para el lápiz pasta no es tan complicado hacerlo. Si ustedes lo tipean, entonces pueden usar la letra gruesa también. ¿Ok? Bien, entonces aquí ahora vienen los ejemplos. Bueno, aquí pusieron de hecho al tiro un espacio de dimensión n, o sea, bueno, aquí hay n coordenadas, perdón, todavía no vimos dimensión, ¿ya? Pero lo vamos a ver. Aquí hay n coordenadas, ¿ya? El ejemplo que vimos arriba tenía solamente 2 coordenadas, x e y. Y aquí ahora, pero eso por supuesto no limita la matemática, así que pueden ser n también, ¿ya? Y aquí las operaciones son simplemente operamos en cada coordenada y como cada x, y cada y son números reales, aquí esto de aquí adentro es una operación sobre los números, o sea, en los números reales nomás. Así que esto de aquí, miren, esto es simplemente una suma de 2 números reales, ¿ya? Así que esto no causa mayor problema. Igual acá la multiplicación por escalar, como aquí dentro de cada coordenada hay también un número real, entonces no hay problema. Aquí están las matrices, aquí lo pusieron en general, ya, pero esto de acá no se ve, bueno ya, pero eso lo puse antes ya. Aquí están los polinomios, que también son un ejemplo clásico. Eso sí, por lo general, para trabajar después con los polinomios, vamos a limitar el mayor grado, ¿ya? Aquí no lo pusieron sin limitación, o sea, es algún número natural nomás, pero después vamos a trabajar aquí con un grado máximo. Las operaciones aquí son obvias, simplemente por cada coeficiente, operamos por coeficientes. ¿Y qué más tenemos acá? Ah, esto de acá, son los polinomios de grado a lo más n. Acá, este ejemplo. Polinomios de grado a lo más n. ¿Ya? Esto es esa notación donde este k por lo general va a ser r. ¿Ya? Aquí tenemos otro espacio vectorial que no vimos antes. Aquí en general las funciones simplemente. También podemos sumar 2 funciones, podemos multiplicarlas por un escalar y eso de aquí puede ser cualquier función, ¿ya? Cualquiera. Y forman un espacio vectorial. Ahora, acá, aquí tenemos las funciones continuas, ya desde un dominio a los reales. Y aquí, por supuesto, después podemos formar el espacio de las funciones derivables. Y, bueno, aquí sigue. Aquí con dr. Acá. O sea, d significa aquí que es derivable y sub r debería referirse a sobre los reales, ¿ya? Sobre un conjunto, un intervalo o un dominio, ¿ya? Las funciones van de u en r, de este dominio, a cierta imagen que está en r,
y acá tengo las dos operaciones y el cuerpo sobre el cual construyo el espacio vectorial. Ya, y después existen las que son una vez derivables, después las que son 2 veces derivables, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, aquí podríamos formar muchísimos más espacios vectoriales, pero no quiero seguir ahora porque ya estamos en la hora. La próxima clase seguimos acá con subespacios. Ya, porque justo estamos terminando esta parte este tema. Entonces, y como ya estamos en la hora,